¿Largamos? ¿Arrancamos? Ya estamos en grabación. Cuando quieras, Bueno. Antonio. Bueno, como todos los jueves, tenemos nuestras charlitas. Esta vez la tenemos a Marta Braschi, toxicóloga del Hospital Ricardo Gutiérrez, que se dio la oportunidad como para tener una charla entre paciente y paciente con un tema que la verdad que ella lo da muy bien y es bastante divertido y práctico. Los toxindromes, bueno, me quedé ahí. Los toxindromes dentro de lo que es toxicología, síndromes agrupados dentro de lo que es la farmacopea de las patologías toxicológicas. Nada. Bueno, Marta, no te robo más tiempo, no digo más nada porque hoy estoy parece un poco dislálico, así que dale, metele pata. Bueno, buenas, gracias por la invitación como siempre. La idea, ¿por qué pensamos en toxindromes? Bueno, porque es la forma en que los toxicólogos aprendimos a diferenciar un poco las etiologías y tratarlas de una manera un poco más sistemática, aunque no sepamos claramente de qué se trata lo que consume el paciente. ¿Y cómo se presenta el paciente intoxicado? Bueno, en general presenta conjuntos de síntomas y signos que asociados nosotros les denominamos toxindromes. Y esto puede estar vinculado al consumo o al vínculo con diferentes tipos de sustancias sumadas a las picaduras y las mordeduras. ¿Sí? Muchas, y particularmente a mí, que soy la que más trabaja con consumo problemático, lo vincula a psicoactivas, pero lo cierto es que insecticidas, intoxicaciones alimentarias, picaduras, mordeduras, todas se manifiestan a través de esto. Y lo que tiene de bueno, y a veces puede, en el caso de consumo de sustancias, vincularse también no solo a la intoxicación, sino a la posibilidad de aparición de un síndrome de abstinencia, que uno en general los ve con más frecuencia en los adultos, que son los que tienen más hábitos, pero ahora que estamos teniendo pacientes medicados con benzodiazepinas desde que nacen por epilepsias, o pacientes internados tiempo prolongado, medicados con opioides, con benzo y demás, si uno no hace un buen switch entre la vía de administración, o por lo menos en la equivalencia entre uno y otro, puede aparecer síndrome de abstinencia también, ¿sí? Y los síndromes, o los toxindromes clásicos son el colinérgico, el anticolinérgico, el simpático mimético, el sedativo hipnótico, el opioide, el alucinógeno y el serotoninérgico. Y por ejemplo, si tenemos un niño de 3 años traído al servicio de emergencias que dicen que el chico se tomó un líquido transparente o blanco que se encontraba en una botella en el lavadero de la casa, y el pibe aparece letárgico e impresiona con distrés respiratorio, con un olor espantoso en la boca, y que tiene a nivel del pulso 60 latidos por minuto, 44 de frecuencia respiratoria, una TA de 80-60, pupilas mióticas, y cialorrea y epífora. ¿Qué toxindrome qué es lo que ustedes pensarían que puede estar involucrado en esto? Pónganle garra. Alguno desmuteese y piense. Clic. Bueno, no, sí, y pensando en esto, teniendo el pulso radial, cialorrea, obviamente que un anticolinérgico no es. No es el de la semana pasada, está muy bien. Claro, por eso. Pero si no es anticolinérgico, ¿qué Es puede todo lo ser? contrario, es todo lo contrario. Un órgano fosforado. Claro. Vamos, ahí está, muy bien. ¿Y por qué pensarían en un órgano fosforado? Y algún veneno. Claro, la porque es casa. un líquido blanco que está guardado en la casa. Hay últimamente lo que más se utiliza, y aparte los veterinarios en esto te dicen, limpia la casa con Ectol. El Ectol 5 tiene clorpirifos y no sirve para limpiar la casa, claramente. Pero así se muere el perro y todo el resto de la familia, y las cucarachas algunas, y 3 pulgas, por ahí. ¿Sí? Bueno, pero limpiaste la casa, en definitiva. Es verdad, es verdad. Entre eso y el amonio cuaternario estamos como queremos.
¿Viste vos? Sí. Entonces, bueno, en la auscultación cardiopulmonar uno ve bradicardias, sibilancias diseminadas, completa, ¿no? Esta cuestión que tiene el síndrome colinérgico, que es que sale líquido por todos los agujeros, ¿sí? Hay epífora, hay cialorrea, hay broncorrea, hay sibilancias, puede haber diarrea y puede haber vómitos también, ¿sí? Y el abdomen estaba tenso y con ruidos hidroaéreos activos. La piel estaba sudorosa, y entonces pensamos, como habíamos dicho antes, en un colinérgico, ¿sí? Aparte de los órganos fosforados, ¿saben algún otro insecticida que tenga efecto colinérgico? ¿Sabes que no? Los carbamatos, ¿sí? Los Mira. carbamatos tienen una similitud, que es actúan sobre la acetilcolinesterasa, o sea, bloquean la acetilcolinesterasa, sale acetilcolina por todos lados, pero es en forma reversible. Y a las 12 horas uno atropiniza y el paciente reactiva sus colinesterasas. A diferencia de los órganos fosforados, que hacen de inicio en pocos momentos una acción reversible, que posteriormente se hace irreversible y por eso el paciente queda atropinizado largo tiempo. Y esto, más allá de que en este caso encontramos el líquido que se pudo haberlo tomado, la picadura por escorpiones y por Latrodectus también liberan acetilcolina. Entonces también puede dar este tipo de cuadros. La ingesta de hongos, yo he tenido pacientes consumidores de hongos alucinógenos que consideraron que la bosta de la Hereford es lo mismo que la bosta del cebú, y que entonces como que decía en la bosta del cebú el cucumelo, eso debería ser un cucumelo, se comieron un clitocibe y el síndrome colinérgico, vómito, diarrea, el exorcismo, y ningún viaje a ningún lugar que no fuera otro que el baño. ¿Sí? Entonces, los carbamatos, los órganos fosforados, la piridostigmina, la fisostigmina, todas estas cosas dan este tipo de cuadros colinérgicos, ¿sí? Que tienen un antídoto, el antídoto es la atropina, porque actúa sobre los receptores colinérgicos bloqueándolos, y en el caso del uso de los fosforados, no así de los carbamatos, podemos utilizar la pralidoxima como reactivador de las colinesterasas, ¿sí? Hay muchas veces que nosotros vemos que el paciente tiene las colinesterasas súper bajas y está asintomático. Bueno, hay que expectarlo, observarlo y ver que empiece en ascenso las colinesterasas, ¿sí? Porque los valores de la colinesterasa son 3.000, 5.000 de acuerdo a cada laboratorio, 10.000, 11.000, y con 400 nos vamos muy lejos, entonces son para expectarlo, ¿sí? Vamos con otro. Niño de 12 años con trastornos de conducta en la escuela, va a la guardia por un intento autolítico, ¿no? Previo al ingreso presenta alucinaciones, un síndrome convulsivo, ¿sí? La piel está seca, roja, caliente, y responde estímulos verbales y moviliza los 4 miembros espontáneamente. La frecuencia cardíaca es 120 latidos por minuto, TA 125-80, está hipertérmico, y las pupilas están midriáticas bilaterales. ¿Cómo era el dicho? Rojo como un tomate, loco como una cabra. Claro, exactamente. Entonces el niño tiene un síndrome de, ¿qué cuadro? Y sí, un antimuscarínico, acá lo tenés. El anticolinérgico completo. Anticolinérgico, claro, claro. Que esto nosotros lo hemos visto bastante con las pastillas del abuelo y también con té de floripondio, pero lo cierto es que hay muchos fármacos antipsicóticos que tienen efecto, las fenotiacinas, que son los sedativos, ¿sí? Los antipsicóticos sedativos, tienen efecto anticolinérgico también. Entonces uno le pone levomepromacina al paciente y el paciente está rojo, caliente y loco como una cabra, y uno le trata de decir, uy, está realucinado, y le damos más, y le damos más. Quizás no serían los fármacos de elección para nosotros los toxicólogos. No somos unas personas que amen mucho los fenotiacinas, los psiquiatras sí. Entonces hay que estar atentos a este tipo de patología. Nos pasó con Tony, ¿te acordás? Hace poco, hace un mes. Sí, más o menos. Sí, sí, con un paciente que tenía de todo. Y la verdad que sí, estaba totalmente alucinado el chico, y para colmo uno le empezaba a dar la medicación que los psiquiatras recomendaban y el cuadro empeoraba.
en uno de esos me pongo a ver y digo, rojo como un tomate, loco como una cabra, y encima temperatura, las pupilas, todo. Le digo, Marta, vení porque me parece que esto es tuyo. Sí, ahí estaba. Gracias, y me lo llevé a la sala. Pero bueno, sí. Entonces, ¿y por qué tiene tensión suprapúbica este paciente? ¿Por qué pensarían que tiene tensión suprapúbica? Tensión suprapúbica. ¿A qué te referís como tensión Vos lo tocás suprapúbica? y está tenso. Por el Bueno, globo porque no vesical, puedo el ni... globo vesical. Exacto, ahí Claro, está. hizo un globo vesical, tal cual. Sí, sí. Eso es otra cosa. Uno dice, el paciente está loco como un plumero, le esfuerzo diuresis para acelerar la eliminación, y si no nos fijamos que no tenga globo, encima le reventamos la vejiga, pobre pibe, y no elimina nada. ¿Sí? Entonces eso también hay que poder pensarlo. Y una de las características que uno ve con frecuencia es la hiperreflexia. Entonces, otro paciente que no sé por qué se coló acá, con taquicardia, hipertensión, excitación psicomotriz, y que uno encuentra que está rojo, rojo, no está rojo, está excitado, taquicárdico, hipertenso, puede o no estar rojo. Sí, lo que tiene este paciente puede estar febril también, y es el diagnóstico diferencial del anticolinérgico, y en general el simpático mimético se asocia al uso de otros tipos de estimulantes. ¿A qué tipos de estimulantes consideran que puede vincularse un simpático mimético? ¿Qué es lo que Ahí más abajo, frecuente? Cocaína. ahí abajo lo dice, la Sí, coca sí. y la Claro. anfeta. Claro, pero ahora tenemos unas nuevas drogas de Las diseño. drogas, claro, La de TUSI, diseño. ¿sí? Que es el TUSI, que es un derivado de la feniletilamina, que es la coca rosa, ¿sí? Las catinonas también pueden dar un cuadro bastante parecido, ¿sí? Cocaína estamos teniendo con bastante frecuencia, y en general en todas las edades, no solamente en adultos, sino que los niños que toman la teta, hijos de madre con consumo problemático, pasa la leche y tienen un hígado bastante pedorringo, entonces dura más tiempo el metabolismo. Entonces, en este paciente, ¿qué pedimos? Está duro, caliente, hipertenso, taquicárdico. Lo primero que hay que hacer es tratar de bajarlo. Si es grande, uno puede usar LORA, ¿sí? Pero si este pibe está con tanta excitación psicomotriz, lo primero que uno tiene que pedir es una CPK, ¿sí? Porque hacen rabdomiólisis, y cuando hacen rabdomiólisis hacen nefritis tubular aguda. Y la troponina, en el caso de los pediátricos, está elevada más tiempo que la CPK, porque tanta masa muscular no tienen, pero sí la troponina marca el daño cardíaco, ¿sí? Y en este paciente es otro que no daría para las fenotiacinas a la hora de pensar, ¿no? Porque se va a poner más taquicárdico y más hipertenso a la hora de sedar. Las benzo siempre, en este caso, son son más seguras, tienen una vida media más razonable. En general, los clínicos usan mucho diazepam, nosotros usamos más LORA, que en los chiquitos da paradojal, pero tiene una vida media corta, entonces nos da para revalorar al paciente, porque hay que poder pensar que el que consumió cocaína y viene violento y de agarrarse a los golpes, lo más probable es que pueda tener un traumatismo de cráneo asociado. Entonces, más allá de uno sedarlo y demás, hay que poder revalorarlo para no llevarse puesto ninguna otra patología. Esto en el caso que estamos hablando, pensándolo como una intoxicación. Y pensándolo como un síndrome de abstinencia, ¿con qué sería que pueda dar esto? Agarraste ahí, me parece, ¿eh? Las benzodiazepinas, cuando dan síndrome de abstinencia, dan esto. Bien, Es mira. la antítesis del efecto de la benzo. Y el síndrome de abstinencia por alcohol también, ¿sí? Entonces, estas cosas pueden pasar también, incluso porque nosotros nos olvidamos de colgarle en la indicación la benzo, o le pifiamos a la equivalencia, ¿sí? Sí, que a
veces podemos llegar a ver a los pacientes, ¿viste? Cuando están en Winning de pseudoanalgesia, medio así y nos olvidamos, ¿no? Es verdad eso. Más, si estuvo mucho tiempo sedado con benzo, la retirada de la benzo tiene que ser lenta. Porque viene muchos días de estar acostado el pibe. Entonces va a ser síndrome de abstinencia. ¿Sí? Sí, hablando de eso, mirá, Martu, vos decís que con 48 horas y el descenso del 20% está bien, o considerás que debería ser mayor o tomar algún recaudo como para realizar la bajada de benzodiazepina. ¿Qué opinas con eso? Ya que te Mirá, tengo... eso está bueno. Lo que sí podés valorar vos es que ya que lo tenés internado, es hacerle el control de parámetros vitales, cardíaca, TA, rigidez muscular, y entonces es más fácil, porque lo vas midiendo cerquita. Es más difícil sacarle las benzo cuando se va a su casa. Está bueno, vos podés bajar con tranquilidad e ir chequeando, y lo podés gotear incluso, y bajarlo el goteo de la benzo. Y lo vas bajando lento y gradual y se va sola. Bien. Si vos lo querés descomplejizar, podés pasar al equivalente por vía oral y hacer la reducción después por vía oral. Así al 20% con seguimiento cerquita. Vale. ¿Seguimos? Dale. Bien. Sí. Beta bloqueantes en un paciente con simpático mimético por cocaína no, porque le bloquean el efecto vasodilatador beta y queda el vasoconstrictor y el paciente se pone más horrible. Bien. Tercer paciente, niña de 2 años, ingresa a la guardia, el padre dice que no la puede despertar. Fuera de esto, la piba está en buen estado general, sin fiebre, sin otro tipo de síntoma de infección. Parece que es un coma sin respuesta a estímulos dolorosos, y el pulso es 100 latidos por minuto, TA 100 de sistólica, las pupilas mióticas y reactivas, y la ocultación cardíaca normal. Me parece que no queda, ¿eh? Y la respiración con rales diseminados. ¿Qué pensamos? Abdomen blando, depresible, indoloro. ¿Qué toxíndrome es? Se tomó una pastillita, se chupó un lorazepam, un ribotril. Sí, o Es un benzodiazepinas u sedativo opioides. Claro, es un síndrome sedativo hipnótico a chequear. ¿Por qué pensarías opioide y por qué no pensarías opioide? Por las pupilas. Por las pupilas, probablemente. ¿Dónde están las pupilas? Pero Claro. están bastante bien. Ahora, Sí. les puedo hacer trampa, porque yo tenía un paciente dependiente a opioides que, como sabía que las pupilas se le notaban mióticas, usaba meperidina. Entonces las pupilas, como tiene efecto anticolinérgico, no se le notaban. Pero siempre los que son experimentados te circulan con eso. Sí, es un sedativo hipnótico a pensar. ¿Cuál de los sedativos hipnóticos, no? El sedativo hipnótico en general tiene somnolencia, bradiplalia, bradipsiquia. Si los para, aumentan la base de sustentación. Si las benzos son las más clásicas, pero puede ser cualquier otro sedativo como el feno, el etanol. En adolescencia lo más frecuente es el consumo de alcohol. Pero puede ser otros relajantes musculares y algunos antiarrítmicos también. Con este paciente, ¿qué hacemos? Protegemos vía aérea para que no se aspire, se corrige el medio interno. Cuando uno sospecha benzo posta, puede utilizar flumazenil. Cuando uno tiene dudas que haya otra cosa, el benzo lo protege de las convulsiones y el flumazenil es convulsivante. Entonces, salvo que el paciente esté en coma y que ustedes no puedan mantenerlo como está, lo esperamos con un plan amplio para que se elimine. Si no, se puede hacer una prueba con flumazenil. Varón 18, llega a la casa con pupilas midriáticas. No sé con qué se me colgó me parece que le pifié se me corrió. Con las pupilas midriáticas, hiperreactivo, alucinaciones visuales intermitentes, taquicardia y una presión normal, pupilas midriáticas, ocultación cardiopulmonar con taquicardia, y el abdomen con ruidos hidroaéreos
hiperactivos. Neurológico, hiperreflexia. ¿Qué sospechamos? Y acá un estimulante, esto sí. Este es anticolinérgico también. ¿Te acordás Tenés razón. este es uno que entró por guardia? Que los padres lo trajeron porque llegó con midriasis a la casa. Sí, sí, que tenía los ojos. Sí, que eso fue la excusa de traerlo a la guardia. Porque tenía ojos claros, porque si son, por ahí tiene ojos marrones ni se dan cuenta, pero este tenía ojos azules y la midriasis era extrema. ¿Sí? Bien. Entonces, como volvíamos al anterior, rojo seco caliente, sostén clínico, ojo con el globo vesical, ¿sí? Ojo con la atropina, ojo con otra cosa dentro de las plantas alucinógenas, floripondio chamico, te puede dar este tipo de cuadro, ¿sí? Todos los atropinosímiles. La escopolamina, que es lo que se utiliza para volver del Uruguay para acá, cuando uno toma algún anticinetóxico, es escopolamina, y es lo que le decían burundanga, y hay que tener cuidado con eso. El antídoto de esto es la fitostigmina. Lo mareé, ¿eh? Bien. Bueno, este se largó solo. Síndrome opioide, como habíamos dicho, como el extremo del sedativo hipnótico, el otro extremo del sedativo hipnótico, lo que tiene es depresión respiratoria, la miosis es bien puntiforme, los ruidos hidroides están sumamente disminuidos, está hiporrefléxico, salvo lo de la MEPE que les decía que los caga con la intermedia. Y tiene un antídoto y es la naloxona, pero lo que por ahí uno tendría que pensar con el síndrome opioide es cuando uno tiene un paciente que cambia, ¿no? Que sale del fenta dormicum del respirador a pasar a morfina por vía oral o metadona. Acá es donde nosotros podemos pifiarle y nos puede dar o un exceso o un síndrome de abstinencia posterior. ¿Sí? Bien. De síndrome opioide, ¿tienen algún paciente que hayan tenido? ¿Les pasó algo? Y muy pocos, generalmente son estos pacientes, viste, que los tenemos ahí sedados con morfina no es tanto, no creo que tengamos, viste, no es habitual esta droga ya, ¿no es cierto? Lo que por ahí uno, ¿sabes en dónde los tenés? En los que tienen politrauma, que vienen todos rotos y los dejan, muchos, incluso síndrome de abstinencia se ve cuando se van a la casa con tramadol y nadie se fija que hay que bajárselo después. Sí, viste, pero en pediatría usamos poco tramadol. No sé, viste, En los es más poco grandes frecuente. usan, ¿eh? En los más grandes sí. Sí, en los de 16, 17 se van algunos con tramadol. Hay que, por boca, ¿no? A la hora de irse a su ¿Sabés que casita. una vez me pasó con un antitusivo? ¿Te acordás que había uno que tenía, pero estaba mezclado con algo más y era confuso? Pero no El recuerdo. acetobron unicap tiene codeína. Mirá, Y sí. el talasa viejo tenía codeína también. Bueno, sí, ese, el Talasa, tenés razón. Ese lo habíamos visto, pero tenía también un síndrome colinérgico porque viste que está asociado, no estaba solamente con eso. Sí, viene con un antihistamínico. Venía Claro. con un antihistamínico. Sí. Bueno, lo que uno puede pensar a veces, y particularmente con el síndrome opioide, es que puede venir no con todos los síntomas juntos, sino en forma incompleta, eso también hay que poder pensarlo. El tratamiento, el antídoto es la naloxona, y los chicos ahora están tomando lo que le dicen el búho, que es una mezcla de Seven-Up con codeína, y si lo escucharon al Duki, si traes la codeína no te olvides de la lima, y los chicos están empezando, y le ponen aparte caramelos de uva, y si no está llamarada Mou, que si ustedes vieron el dibujo de los Simpsons, se le cae el jarabe para la tos en un trago alcohólico, lo prende fuego y después Mou lo caga, porque en realidad el trago lo había inventado Homero, ¿no? Y se llena de guita Mou vendiendo el llamarada Mou.
que se vende en algunos boliches, pero bueno. Otro toxíndrome que encontramos y es bastante frecuente, y esto en general fue el extremo de la Time, si se acuerdan de la Time Word, fiebre, taquicardia, hipertensión, midriasis, sudoración, hiperreflexia, convulsiones, rigidez muscular. Si ustedes miran el serotoninérgico, el anticolinérgico y el simpático mimético, son súper parecidos. Después les voy a mostrar un cuadrito donde van a poder empezar a tratar de poderlos dispersar. Pero el tema es que cuando se consumen sintéticas o cuando consumen drogas de abuso, los cuadros se superponen, ¿sí? Esto nos puede pasar, este toxíndrome, asociado al intento autolítico con fluoxetina, paroxetina. Vieron que los IRS están en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero, ¿sí? Nos puede pasar con el valproico, con la meperidina, con algunos opioides, y con la hierba de San Juan y el litio. Y el tratamiento es por medios físicos, el manejo de la hipertermia, el laboratorio con medio interno, donde van a tener una rhabdomiólisis marca cañón, y con este tipo de toxíndrome lo importante es la hiponatremia grave que hacen, porque como tienen sed, toman una cantidad de líquido espeluznante, entonces hacen una hiponatremia dilucional y un CIJAD. Entonces, función renal, CPK, iono y coagulograma, fundamental en los pacientes con síndrome serotoninérgico, ¿no? ¿Estos son los típicos de las fiestas electrónicas, Marta? Claro. Sí, esto es lo que pasó con los pibitos que se murieron en la Time Warp, que habían consumido éxtasis. Que habían pensado que era PMMA, que es otro derivado de la feniletilamina, pero bueno, era éxtasis, pastis de éxtasis con 400, 500 miligramos cada pasta, para una dosis de psiconauta, digamos, del que consume MD en forma responsable, entre 80 y 150 miligramos esporádico. Esto se clavan 4 pastillas en una noche de 400 miligramos, no la pasamos bien. ¿Sí? Vuelan. Sí, estaba la pastilla de Superman, creo que le decían, ¿no? En esa época, sí. Fue genial, porque al día siguiente, era la época de Superman versus Batman, la película. Siempre salen pastas vinculadas a pelis, porque hay de Bart, hubo de las Pepas Avatar, como de LSD o 25 estuvieron, la 007 como pastis, cuando salió 007, siempre van vinculados a algún evento de estos. Y al día siguiente que pasó esto con la del Superman rojo, salió el Batman negro, como pastilla. No jodas. Sí. Todo va a las chapas en el mundo de las pastas. Esperen, a ver. Otro de los toxíndromes que tenemos es el extrapiramidal. El extrapiramidal está asociado a rigidez, distonía, sopistótonos, crisis oculógera, síndrome cara-cuello, queda como el hombro pegado al cuello y el paciente se pone en tabla, y aparecen como mandibuleos, ¿sí? De este tipo de pacientes, lo clásico son los bloqueantes dopaminérgicos tipo 2, el alopi y demás. Pero ha vuelto a la vida la metroclopramida, ¿sí? Antes uno los hacía darle en la guardia, le dabas que probaran tolerancia en guardia y se quedaran hasta tolerar de una cucharadita cada 5 minutos de asorbitos, y ahora los despachan, ondansetron, metroclopramida y a tu casa. Y hemos tenido pacientes con extrapiramidalismo. El monóxido puede dar porque da necrosis de los ganglios basales, y la cocaína también puede dar. Y esto tiene un antídoto, y es el viperideno, que es lo que usan los psiquiatras para compensar el desequilibrio que provoca el uso de antipsicóticos clásicos, en el desbalance dopamina-acetilcolina, entonces usan viperideno. Y nosotros los toxicólogos usamos mucho difenidramina, 1 miligramo kilodosis cada 4 o 6 horas, y 96 horas, que es la vida media de eliminación del antipsicótico o del fármaco que se haya tomado el paciente. Bien. ¿Es más segura la difenidramina que el viperideno? Perdón, Marta. Sí. El viperideno es triexifenidilo.
Bien. El piperidona y el trihexifenidino tienen efecto para estabilizar, anticolinérgico, para estabilizar el desbalance dopaminérgico. Vos bloqueas la dopamina, queda mucha acetilcolina, entonces bloqueas la acetilcolina y se va el desbalance. Por eso no hay parkinsonismo. Bien. En general, para la urgencia se usa mejor el Benadryl, el difenidramina. Bien, bien, bien. El extremo del síndrome neuroléptico es el síndrome neuroléptico maligno, donde aparece un cuadro de desestabilidad autonómica con fiebre, coma, temblor. El paciente tiene un cuadro psiquiátrico más complejo, y entonces uno él dice, uy, mira, estaba bien y de repente está más delirante. Entonces le enchufan más. Esto pasa en general, yo tuve 4 o 5 pacientes que les pasó con haloperidol, y algunos con decanoato de haloperidol. Pero puede pasar con algunos otros también. Tiene tratamiento farmacológico y el tratamiento es dantrolene, y se puede usar también este agonista dopaminérgico que no me va a salir, pero también se puede usar, que siempre puede haber formas completas o incompletas, y en las formas donde hay mayor rigidez utilizamos el dantrolene. ¿Sí? Y cuando me salga el otro, que ahora se me fue, porque pasan esas cosas, no va a tener nada que ver, pero les digo. ¿Sí? Bien, en este paciente, si está duro, es laboratorio, con función hepática, renal, lo que tienen que pensar es que el síndrome neuroléptico, los neurolépticos prolongan el QT, con lo cual tira de electro fundamental en este tipo de pacientes, y con medios físicos para la hipertermia, porque es por rigidez muscular, no es central. Por eso sirve el dantrolene, digamos, porque disminuye la concentración de calcio en el retículo sarcoplásmico. ¿Sí? Bien. La hipertermia maligna es un cuadro bastante parecido, pero en el contexto del uso de anestésicos. ¿Sí? También el tratamiento es el dantrolene es endovenoso, 2 miligramos por kilo, 2 miligramos y medio kilo, y después se queda con 2 miligramos, 2 miligramos 72 horas. A veces revierte solo con la primera dosis, y esto está asociado en general al uso de anestésicos inhalatorios, como el alotano, el enflorano, sevoflurano, asociado a succinilcolina. Entonces, en pacientes que tienen, por ejemplo, antecedentes de cirugías previas, con distrofias musculares, con determinadas características o antecedentes familiares, se utilizan directamente como anestésicos, otra que no tenga ni anestésicos inhalatorios ni succi. ¿Sí? Y esto puede pasar durante la cirugía, posterior a la cirugía y hasta 48 o 72 horas después. ¿Sí? La presentación de esto. El clásico es cuando ustedes están haciendo la inducción anestésica, que uno trata, cuando uno pone el alotano y pone el tubo, a veces cuesta y está un poco rígido, entonces le ponen succi para aflojar y poder pasar. Este paciente no solamente está rígido, tiene trismus del macetero, sino que está todo duro. ¿Sí? Entonces, cuando le pasan la succi o le aumentan la dosis, es peor. Entonces hay que mirarlo al paciente, le levantan la cosa y lo ven. Y en el capnógrafo lo que hacen es una retención rápida de CO2, es la primera característica que uno tiene de la hipertermia en el proceso de la anestesia. ¿Sí? Y control de la temperatura, obviamente, que empieza a subir progresivamente. ¿Sí? Entonces, cuando este paciente está en ese contexto, se suspende toda la anestesia, se seda, se pasa, se lava, se pasa el dantrolene y se ponen medios físicos, ¿sí? Mucho hielo es el tratamiento del inicio de este paciente. Y hay un toxíndrome que vemos con frecuencia, que es eso que le pasa al paciente, que uno no sabe cómo se llama, pero que se transforma en el increíble Hulk, y se pone súper violento, ¿sí? Y lo vemos en vez de verlo por ahí en el libro de fármaco, lo vemos en los medios, donde encontramos una intoxicación que hace que el paciente se muera en la bañera de su casa, que se tire del primer piso, o que termine baleado en el estómago en intentos de sobrevivir del que está del otro lado.
Y esto se llama delirio agitado y es un conjunto de síntomas y signos donde hay comportamiento violento, agitación. Esto llaman a la policía los contiene, el paciente se pone más violento todavía porque está hiperadrenérgico, está caliente, está con rabdomiólisis y con una fuerza descomunal, y el tratamiento de esto no es la contención física como que uno ve con frecuencia, sino que hay que hacer una contención física y sedación, y la sedación es lo que hace a la diferencia de riesgo de vida de este paciente. El paciente sin buena contención tiene un 20% de riesgo de muerte, y con contención y con un buen tratamiento creo que baja a menos de 5. ¿Sí? El cuadro es psicótico agudo, con pensamientos delirantes, con desarrollo de conductas agresivas y bizarras, caliente, acidosis metabólica, falla renal, falla cardíaca, y en general está asociado al consumo de sustancias estimulantes y todas las nuevas sintéticas que circulan. El tratamiento sedación con benzo fundamental, la sujeción física luego de la sedación, o sea, primero se le pone la benzo y después se hace la sujeción física por la rabdomiólisis, el laboratorio con medio interno, función hepática, renal y la evaluación de imágenes. ¿Sí? Martu, ¿esto es lo que se dice la droga zombie? ¿No? ¿O no tiene relación? ¿O sí? Droga zombie le decían en su momento al Paco. Esta se parece, este tipo de cosas lo provocan las sintéticas, onda, las catinonas, el uso de alguna que otra pasta con origen desconocido, que te la venden como éxtasis y es cualquier otra cosa. Más que droga zombie, es la increíble Hulk, porque por esta cuestión de la fuerza inusitada, coca rosa, también, que es el TUSI, el 12B. Este tipo de cosas son las que generan este tipo de cuadros. Y el uso cocaína, obviamente. La cocaína se la lleva puesta el síndrome de delirio agitado. Eso y el síndrome de abstinencia alcohólico en adultos. Bien. Entonces, y resumiendo, los toxindromes los podemos clasificar en serotoninérgico, anticolinérgico, neuroléptico maligno, hipertermia maligna. Si ven, son los que más se parecían entre sí. El tiempo de evolución, el efecto sobre la sequedad de la piel, la fiebre, nos va a ir orientando entre uno y el otro. La peristalsis también nos va a orientar a poder diferenciar entre uno y el otro, y las sustancias involucradas también. ¿Sí? Este está bueno para tenerlo el cuadrito este. Se los vendo son 500 pesos, no. Ahora después, si quieren, lo bajan y se lo imprimen, y es lindo tenerlo, este. De la misma manera que es lindo tener donde uno ve las pupilas, el estado mental, los signos vitales, algunas sustancias involucradas, que sirve para todos los otros toxindromes, que es como sería el resumen de lo que venimos charlando hasta ahora. Otra de los cuadros que uno ve son el de las alucinaciones. Dentro de las alucinaciones tenemos que pensar marihuana, hidrocarburos. La sustancia más frecuente actualmente, más allá de las pepas, que es el LSD, el 25I, es el cannabis, porque vienen con composiciones con THC sumamente elevadas y sin CBD, con lo cual dan cuadros psicóticos agudos, que hay variedades de skunk que tienen 70% de THC, 30% de THC, y se venden bastante. Los hongos alucinógenos, me convierto en marciano, no sé ni cómo me llamo, el psilocibe circula, el cucumelo circula, la manita muscaria circula, y todas las sintéticas que uno conoce. La jarra loca, benzo o pastis del abuelo con alcohol, pueden dar un cuadro alucinógeno, medio psicótico también, y todos los derivados de la atropina. Sin dejar de pensar que las intoxicaciones autolíticas con aspirina puede pasar, y si la gente de oftalmo le dilata la pupila con ciclopentolato al paciente y se va a hacer otra cosa, le siguen poniendo una gota cada 10 minutos y el paciente se pone anticolinérgico y con alucinaciones también. En un paciente con alucinaciones el ambiente tiene que estar tranquilo, porque cualquier estímulo lumínico, sonoro o táctil genera más alucinaciones y más excitación psicomotriz, con lo cual el shock room no vendría nada más parecido a la abducción de los extraterrestres, que tiene una lámpara que te viene hacia la cabeza y gente vestida de verde. Entonces, por ahí es preferible buscar un lugar tranquilo, poca luz, poco estímulo, mucha benzo y eventualmente neurolépticos.
El paciente duro, diuresis alcalina, control de CPK, sedimento urinario, y en el caso del uso de neurolépticos, difenidramina. El flashback, y esto nos pasó con una pacientita de la terapia, que bueno, después pensándola y charlándolo con ella nos dimos cuenta que pasaba por el flashback, que es la sensación de estar intoxicado sin estarlo, y en general se desencadena en pacientes que están dejando el consumo y ante los mismos estímulos que donde en las mismas situaciones o rituales en que se consumía le da la sensación de estar intoxicados. Esto puede generar crisis de pánico, segunda recaída, y en general los cuadros de estrés, cansancio, insomnio prolongado pueden también detonar un flashback. La guianza de elecciones para esto es el clona. Hasta acá espero preguntas. Estamos bien, la verdad que fue Fue un flash. un flash y un popurrí de temas, está bueno. Yo lo que me acuerdo en cuanto a las alucinógenas, cuando habíamos hablado con respecto al jugo loco que se daba, ¿cómo eran las famosas campanitas? Con El floripondio. Floripondio. El té de floripondio. Sí. El té de floripondio, que ese fue común en un tiempo, era como que se los daban a los chicos más chicos y aparecían alucinados, no sé, era terrible, fue terrible. ¿Ustedes tienen algún caso que quieran contar, algo que quieran preguntar, algo que les parezca interesante para poder pensar? Acá venimos tomando nota y sacando captura de todos los síndromes, así que por nosotros, excelente. Sí. Después, los cuadritos esos fantásticos, Eso repasando lo voy un a poco mandar el tema por de los grupo. adolescentes y las intoxicaciones no accidentales. Yo lo que Importante pienso es- entonces, paciente sospecha de intoxicación, poder tratar de ubicarlo en un toxindrome. Si no corresponde a un toxindrome, difícil que sea un intoxicado, puede tener otras cosas también, ¿no? Que muchas veces pasa. Lo que uno no sospecha no se diagnostica, y si uno está sistematizado a la hora de pensar los toxindromes es más fácil. El diagnóstico, muchas veces no vamos a tener las sustancias involucradas, pero si ustedes tratan bien el toxindrome, el paciente sale, y después se despierta y después lo pensamos también. Y también es importante en esto poder pensar, ¿no? Como decíamos con Tony, ¿no? Que uno mezcla y medica y se olvida de las interacciones farmacológicas. Y a veces menos es más. A mí me tocó Rotling y una de las cosas que se trataba siempre era que fuera menos, porque más nos generaba más interacciones. ¿Sí? Y todo paciente con consumo problemático, más allá de requerir un psicólogo, un psiquiatra y tratar de ponerlo en una comunidad terapéutica que son bastante poco efectivas, requiere una evaluación clínica exhaustiva, porque está en riesgo de vida el paciente, con muchas cosas. Y si uno no las acomoda, si uno manda a un paciente dependiente de opioides al medio de la nada, donde no le van a dar medicación y donde no va a estar siendo asistido, va a ser un síndrome de abstinencia que se lo puede llevar puesto. Ahí en el PPT les dejo los teléfonos de tóxico, que me deben estar queriendo un montón, ahora que les voy a generar trabajo. Y si quieren... A ver. Estamos. Así los veo, porque si no, no los veo. Ahora sí. Los escucho. ¿Algún pacientillo? Ahora sí que pude cerrar el PPT, les hablo, los saludo, todo. No, de mi parte felicitarla, Marta, por la presentación, clarísima. Me parece que nunca, yo cada vez que escucho una charla de toxicología pienso en el increciendo de sustancias y las nuevas producciones y las nuevas mezclas y las nuevas, cómo ir a tiro o acorde con todo lo que va cambiando y generándose, ¿no? Porque nombraste por lo menos 5 más de las últimas que había escuchado en la última charla de toxicología, y así debe ser todo el tiempo, que la toxicología sintética que consumen los chicos va variando y se va mezclando encima, no solo variando, sino que se va mixando con otras cosas. Entonces,
Mirá, yo hablo con los pacientes, creo que si uno habla con los pacientes te tiran la data, pero más allá de eso, hay páginas de reducción de daños que se llaman Energy Control en España, y que acá está Argenpills, y tenés Fumatinga, Taringa, todas tienen las cosas que circulan, que en realidad uno no se entera porque no va a buscar en donde uno, en general, si vos te metés más por el ámbito under, te enterás más rápido que por lo que sale, hasta que llegamos nosotros a llegar a la realidad con eso, ¿no? Y hablar con los pacientes también, eso te tiran la última, lo último que está circulando te lo cuentan los pibes. Si tenés un buen vínculo médico-paciente te enterás de todo, son geniales. Y ustedes Bueno, la mandan a idea es analizar tener las llegada, muestras. quizás. Perdón. Perdón, ¿ustedes mandan a analizar las pastillas o para tener la composición? ¿Cómo o es a lo que le van El que hace eso es Cedronar. Cedronar hace requisas de pastas y van viendo lo que van saliendo acá. Pero la clínica es la misma, los toxindromes son toxindromes, se manejan igual, y vos te vas enterando con las requisas que va haciendo Cedronar. ¿Qué sustancias son las prevalentes en general? Y si mirás a España, que tienen todo más o menos sistematizado, sabés lo que va a venir, que es lo más importante. Ah, bueno, es como la antesala de lo que viene entonces. Claro. Sí, en Europa generalmente siempre se largan todos, sobre todo por las fiestas electrónicas y todo eso, el Wonderland. Sí, bueno, de Breaking Bad, hay un montón de pelotudos que tratan de hacer sintéticas y les vuelan la cocina a su casa, o sea, ya hemos tenido gente que le ha volado la cocina. No. Ha colaborado, la tele colabora un montón en ideas para los niños, son lindos, sí. Bien, bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Marta? Si no le robamos más tiempo. La verdad que estuviste muy clara, me encantó. Vos me pasaste un poco el PowerPoint. Yo no sé si puedo compartirlo. Sí, obvio, ¿Sí? sí. ¿No hay problema? Bien. No. Así que lo publico en el chat del grupo y lo pueden compartir y pueden sacar sobre todo Los cuadritos son un los flash. cuadritos que están fantásticos. Y aparte los personajes que les pusiste están muy claros. Ah, Vos lo ves y directamente te enfoca lo que tenés que ver. Están muy buenos. Los fantasmitas, no sé cómo son. son geniales, no sé, me los choreé de alguien que se ve que necesitaba aprender toxindromes y hizo los dibujitos, son re lindos. Está bueno, sí, sí, sí. Bueno, Bueno, chiquis, listo. nos vemos pasado mañana, Tony. Sí, el sábado nos vemos, dale. Vamos a... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Hasta luego. Martú. Abrazo Adiós. grande.